Buenas tardes. Estamos reunidos los ingenieros Mauricio Medina y Yesid Pérez para hablar sobre cómo se implementa y gestiona la infraestructura en la nube y la virtualización en las organizaciones. Inicialmente, el tema de la infraestructura en la nube. La infraestructura en la nube se refiere a los recursos tecnológicos que consumen las organizaciones, pero que no están en sus premisas o no están en sus data center propios, sino que se consumen a través de Internet y son prestados por un tercero. Los componentes más importantes de la infraestructura en la nube son los servidores virtuales, el almacenamiento, las redes y las bases de datos. Eh, los servicios cloud se entregan en diferentes modelos. Los más conocidos son el software como servicio, la infraestructura como servicio y las plataformas como servicio. Existen otros modelos y depende de las necesidades de cada organización, cuál consumir. Las ventajas, las ventajas de la infraestructura en la nube son su escalabilidad, eh, generalmente la reducción de costos, la accesibilidad y la flexibilidad. Esto es accesible desde cualquier parte del mundo, ya que es un servicio que está en la nube. La seguridad y la resiliencia. La seguridad está brindada en parte por el prestador del servicio, pero en parte también por el administrador de la infraestructura de la nube. La escalabilidad normalmente es a demanda, puede ser de crecimiento según las necesidades del negocio o de crecimiento también. Lo más importante para implementar y gestionar la infraestructura en la nube es, como primera medida, saber qué tipo de servicio es el que necesitamos consumir, que la organización tenga claro si va a consumir un tema de software como servicio o plataformas como servicio o infraestructura o funciones o backups como servicio. Una vez que se tenga esto claro, se busca de un proveedor. Los proveedores son empresas como Amazon con AWS, Microsoft con Azure, Google Cloud, Alibaba y otros. Se busca a uno de estos proveedores y se hace el despliegue del servicio que se vaya a consumir dentro de esa nube. Se configuran las redes, los servicios, los servidores, todo lo que sea de necesidad para la organización consumir desde este tipo de infraestructura. Muy buenas noches. Y hablando de virtualización, que va atado al tema de nube, la virtualización consiste en crear recursos informáticos virtuales, tales como servidores, sistemas operativos, dispositivos para almacenamiento y redes, partiendo de un único hardware físico. Entonces, de acuerdo a esta virtualización, podemos encontrar varios tipos. Tipos de virtualización para servidores, donde tenemos múltiples sistemas operativos en un solo servidor físico. Hay virtualización de almacenamiento, que contamos con varios discos duros que se presentan como una sola unidad. Entonces, se organizan los discos, se sumarizan y ahí se almacena toda la información que se requiere para los clientes. Virtualización de red. Se crean redes virtuales independientes de la infraestructura física que se requiera o con la que cuenta el cliente. Para gestionar estos dispositivos se utilizan hipervisores que permiten compartir y permitir el acceso al recurso físico. En estos hipervisores podemos ver o acceder a las diferentes máquinas virtuales que se ven como dispositivos independientes, estando en un solo servidor o sistema físico. Es decir, para los usuarios o las empresas, ellos pueden llegar a tener acceso a varios servidores en línea y van a ver como si fueran 3, 4 servidores independientes, pero realmente estos servidores están montados sobre una sola máquina. El hipervisor es el software que permite ver la virtualización que tenemos ahí creada. Puede ser de dos tipos. El tipo 1, que se instala directamente sobre el hardware, son dispositivos o servidores súper grandes dedicados para poder instalar ahí estos servidores que mencionamos. Ejemplo en esto encontramos VMware, ESXi, Microsoft Hyper-V y Zen. Y el otro tipo es
de software que se instala como, sobre un sistema operativo ya existente. En ellos encontramos Oracle, VirtualBox, VMware Workstation. Y la otra pregunta o la otra que queremos ver en este momento es cómo la automatización y la gestión de riesgos contribuyen, perdón, a una gestión eficiente de la infraestructura de TI. Vale, hablando de la automatización, como su nombre lo indica, es eh, automatizar tareas, tareas que se ejecuten de forma automática. Eh, Muchas tareas ser llevadas a cabo de manera automática sin la necesidad de la intervención humana. Esto reduce errores, ahorra tiempo, tiene varias ventajas. ¿Qué tipo de tareas se pueden automatizar? Desde despliegue de máquinas virtuales o de servidores, gestionar redes, tomar acciones en respuesta a algún tipo de incidente, monitorizar servicios y demás. Existen algunas herramientas que se dedican al tema de la automatización. Terraform es un ejemplo de esto que es para desplegar infraestructura, pero desde código. Hay otras herramientas que sirven para automatizar tareas. Particularmente hay unas que se llaman SOAR, que son sistemas de orquestación de automatización y respuestas, eh, que son agnósticos a la marca de los dispositivos y demás, que son bastante útiles. Em, pero aparte de eso, hay muchos dispositivos que ya cuentan con funciones de automatización propias, que es importante que las organizaciones sepan que no necesitan adquirir una herramienta dedicada a la automatización, porque puede que algunos de sus dispositivos existentes ya los tengan. En temas de redes, hay firewalls que envían a cuarentena equipos que detectan como riesgosos, o dispositivos que se conectan a una red son enviados a VLANs específicamente para invitados o para registro cuando no son equipos que la red conoce, que son directamente la organización. Se pueden crear, eliminar y eliminar usuarios de red también con el envío de un correo con los datos de forma automática. Entonces, la automatización tiene muchas ventajas. Como les decía, primero, reduce el riesgo de errores humanos. Se ahorra tiempo, em, las configuraciones son más homogéneas y son probadas, y tiene una escalabilidad bastante rápida, ¿vale? Mauricio, si quieres continuar con el tema de gestión de riesgos. Gracias, Inge. Hablando de gestión de riesgos de infraestructura de TI, debemos tener en cuenta varios elementos importantes para tratar de mitigar algunos riesgos que se nos pueden presentar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos identificar los riesgos. Esto trata en sí de identificar si en el entorno de la infraestructura existente existen algunos riesgos como fallas en el hardware, como fallas en el software, si podemos ser víctimas de ciberataques o si hay factores externos como en las instalaciones físicas, como una sobrecarga, como no tener un backup de la red eléctrica o de UPS y demás para poder continuar con el servicio en caso de una falla eléctrica. Entonces, debemos identificar esos riesgos inicialmente. Luego, debemos evaluar el impacto de los riesgos que ya hemos identificado para poder tomar decisiones frente a estos riesgos que estamos identificando. Se debe evaluar qué tanto impacto negativo se puede llegar a presentar si algún riesgo se materializa. Una vez nosotros hemos evaluado esto, debemos tratar de mitigar ese riesgo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Debemos contar con un plan de acción para poder actuar rápidamente en caso de que un riesgo se materialice.
contar con un backup en el evento en el que un servidor se nos dañe la fuente de poder o no tengamos ya acceso a él por alguna falla física del equipo. Entonces, contar con un backup, contar con servidores de respaldo, contar con equipos de seguridad para evitar intrusos como firewall, como un NAC, como algunos dispositivos que sirven para tener un control de acceso a la red nuestra y así mitigar los ciberataques, por ejemplo. Y debemos también tener siempre presente un RDP o una recuperación ante desastres, de que lo ideal es que no se presente, pero sí que tengamos claro cómo podemos actuar ante esta situación. También debemos tener un monitoreo constante de toda la infraestructura. Debemos identificar tanto riesgos como situaciones anómalas y así poder actuar preventivamente y no eh, reactivamente. Entonces aquí es donde debemos monitorear y validar si los sistemas operativos están actualizados, si tienen parches de seguridad, si el firewall, el dispositivo que tenemos para controlar nuestra red está actualizado, si tiene unas políticas bien configuradas, bien implementadas para evitar esos riesgos y poder, digamos, protegernos. Los riesgos más comunes que vemos en la infraestructura de TI son fallas de hardware y de software, lo que mencionábamos hace un momento. Las fallas de hardware, que se dañe una fuente, que se dañe un disco o cualquier dispositivo que tengamos en la red y que no haya tenido un mantenimiento preventivo o no estemos al tanto de alguna falla que se nos pueda presentar. Y de software, hablábamos de actualizaciones, de parches de seguridad, em, del tenerlos al día actualizados, pues. En cuanto a los ciberataques, vamos a estar expuestos a malware, a ransomware, a phishing. Para eso podríamos tener un firewall de protección. También un error común son errores humanos. Por ejemplo, hablemos de una persona de TI que ingrese a un data center y accidentalmente desconecte un cable que es el enlace o cosas así que se pueden llegar a presentar. Caídas de conectividad. Si se nos cae, por ejemplo, un enlace, deberíamos de tener un enlace de backup para que cuando se caiga la conectividad con un enlace podamos tener el otro de backup y poder continuar operando sin ningún problema. Pérdida de datos o accesos no autorizados. Aquí era lo que mencionábamos, que tenemos que tener unas políticas ya de seguridad contando con unas claves fuertes, con usuarios autorizados, con no permitir usuarios desconocidos, no tener tan abierto pues el acceso a nuestra red. Eh, una gestión eficiente de infraestructura requiere de optimización de recursos, de en el menor tiempo posible recuperarnos de una afectación en el servicio, tener una protección continua de toda nuestra red, tener siempre respaldos y backups para la recuperación de datos de una manera rápida. Todo esto nos va a mitigar afectaciones en servicios o el core del negocio que estemos manejando. Si nosotros siempre estamos muy atentos, monitoreando y demás, entonces mitigamos los riesgos en infraestructura de TI. Bueno, eso era lo que teníamos para contarles. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la atención. Que estén muy bien.